Bienvenidas y bienvenidos a Salud a la Veracruzana, el podcast de la Secretaría de Salud. Este día vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Salud a la Veracruzana. Salud a la Veracruzana. Salud a la Veracruzana. El podcast de la Secretaría de Salud de Veracruz. Con base en los datos de la Secretaría de Salud Federal, tenemos que el cáncer de pulmón es la cuarta causa de muerte y ocupa el séptimo lugar en incidencia de tumores malignos. Y con el objetivo de concientizar a la población sobre esta enfermedad tan grave y para también reducir la incidencia de cifras y la mortalidad de esta enfermedad, cada 5 de abril se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón y esta fecha fue establecida desde 2018. Para hablar de este tema nos acompaña este día el doctor Fernando Cristián. Él es oncólogo y radioterapeuta del Centro Estatal de Cancerología de la Secretaría de Salud. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Es importante, doctor, que tengamos en cuenta en sí qué es el cáncer de pulmón. Bueno, miren, aquí hay que regresarse a lo que llamamos las cosas básicas de lo que sucede en todas las ciencias, ¿no? En el caso específico del cáncer, lo más importante es que sucede en una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN. ¿Por qué? Porque el ADN es una molécula que sirve de plantilla para elaborar sustancias que generalmente son enzimas, ¿no? Proteicas. Bueno, esto ya es un código que está bien especificado, de tal manera que es perfecto, o casi perfecto, porque hay errores a veces. Esos errores terminan en una alteración. ¿En una alteración de qué? De esas sustancias que se fabrican a través del ADN. Cuando hay un error de este tipo, la sustancia original que debía de producirse, pues no se produce, se produce una sustancia diferente. Esta sustancia con el tiempo altera el metabolismo o la actividad de las células, y finalmente una célula normal da lugar a una célula anormal. Esta segunda célula todavía no es un cáncer, pero ¿a qué voy? Que esto está codificado precisamente en esos procesos que suceden en el núcleo de una célula. Entonces, finalmente, esta primera fase de anormalidad, que no es cáncer, ya es un cambio diferente, ya es una célula diferente. Esta célula diferente tiene propiedades y metabolismos diferentes, de tal manera que puede mutar, esa es la palabra correcta en el caso del cáncer, de una célula normal a una célula neoplásica. Esa mutación lleva varios pasos, pero finalmente es una mutación y tiene propiedades y un metabolismo y unas características diferentes. Entonces, ¿cuáles son las principales características de estas células malignas? Que tienen un crecimiento muy descontrolado. Tienen un consumo de nutrientes muy aumentado, de tal manera que por eso nuestros pacientes pierden peso, porque hay dos cosas que les pasan, ¿no? Se les va el apetito y la lesión está consumiendo sus nutrientes, ¿no? Entonces, esas son, digamos, que una de las principales propiedades de estas células, ¿no? Pero finalmente, así es como aparece el cáncer. Es un crecimiento descontrolado y acelerado de un grupo de células que se transformó de células normales mediante varios pasos a una célula maligna. ¿Cuáles son las principales causas para el desarrollo de esta enfermedad? Hay muchas causas, digamos, hablando de todos los cánceres en general. Y en particular del cáncer de pulmón, pues la más conocida y la más identificada pues es el tabaquismo, ¿sí?
El tabaquismo, pues es el consumo de la hoja del tabaco de forma, sobre todo la inhalada, ¿no? Porque también se consume de forma masticada, pero la forma inhalada es la que produce el daño. ¿Por qué se produce el daño? El humo del cigarro tiene muchísimas sustancias cancerígenas, muchísimas. Puede haber hasta más de 500 sustancias. No todas son altamente cancerígenas. Hay un grupo de unas 6, 7 sustancias que son las más cancerígenas. ¿Qué hacen estas sustancias? Estas sustancias, junto con el depósito de los carbones que finalmente llegan al tejido pulmonar, esos depósitos de carbón se vuelven una sustancia o algo extraño para la célula normal. Entonces la célula normal empieza a reaccionar ante este cuerpo extraño. Sin embargo, si ese cuerpo extraño inicialmente nuestro organismo es capaz de eliminar ese cuerpo extraño o de neutralizarlo, pero al continuar el estímulo, lo que pasa es que ya las células normales ya no alcanzan a neutralizar las reacciones locales que provoca este cuerpo extraño. Entonces empiezan los cambios internos, que son los primeros y que son microscópicos. De nuevo, nuestros mecanismos normales de neutralizar estos cambios, también se ponen se desarrollan o se ponen pues a trabajar en práctica, ¿no? Para contrarrestar estos cambios, pero si el estímulo continúa, tampoco llega un momento en que no se puede. Entonces se dispara ese descontrol que les decía, para que aparezca un tumor que primero es pequeño. Entonces pudiera ser que sí hay síntomas tempranos que puedan alertar a la persona sobre un posible cáncer de pulmón. Así es, miren. Principalmente porque ahorita con el tema de los vapeadores, de los diferentes tipos de consumo de tabaco incluso, o de otras sustancias que, como lo comentaba, están relacionados a esta enfermedad, ¿no? Así es. Bueno, hablábamos de que el de las causas, ¿no? La más fuerte pues es el tabaquismo, ¿no? Aproximadamente el 80% de los pacientes que tienen el cáncer pues van a tener un consumo, pero un consumo importante, ¿no? ¿Sí? Miren, aquí no importa, bueno, sí importa el número de la cantidad de tabaco que se está consumiendo, pero es importante decir que aunque sea leve el tabaquismo, como quiera produce cambios. Claro que si el tabaquismo es más importante, ese cambio es más importante. Y otras causas, digamos, no tan frecuentes o menos identificadas, son la hereditaria. Una es la hereditaria, la otra es la exposición a los rayos X, ¿no? A los rayos X que, por ejemplo, utilizan los trabajadores que hacen radiografías, que las tomografías, sin tener en cuenta los cuidados que se deben de la protección exactamente. Pero también existe la parte, por ejemplo, en comunidades en donde todavía se utiliza la cocina con leña. Estas personas también están propensas a poder padecer cáncer de pulmón. Así es. No porque sea tabaco. Toda sustancia que tenga que ver con la combustión va a liberar sustancias cancerígenas. La leña, si normal, pues también las libera, pero no como el tabaco. Sin embargo, el humo tiene partículas de las que ya hablábamos, que igual se depositan en el pulmón y pueden empezar a provocar cambios locales primero. Uh-huh. Y precisamente en ese sentido, doctor, ¿a dónde entonces debe acudir una persona para descartar este padecimiento? ¿Podemos llegar de primera instancia a los centros de salud? ¿Tienen la posibilidad de atendernos Así ahí? es. Miren, a este respecto, hablábamos de los síntomas, ¿no? Los dos, digamos que el principal síntoma es la tos. No toda tos significa que el paciente tiene cáncer. La tos es una manifestación de algo que está pasando en el sistema respiratorio del paciente. Entonces, el médico de primer contacto debe de acuerdo a la historia clínica,
es muy importante recordar la historia clínica de los pacientes, debe de establecer, de acuerdo a ese estudio de la historia, cuáles son los padecimientos que podría tener el paciente que tiene enfrente y establecer, digamos, un orden jerárquico de cuáles son las posibles causas, siempre teniendo en cuenta que podría ser también un cáncer. El otro síntoma que a veces, como no es muy importante, a veces los pacientes no le dan también esa importancia, ¿no? Y es el dolor en alguna parte del tórax, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos uno que es la tos y ya tenemos el otro que es el dolor, aunque no sea un dolor muy fuerte. El dolor, la verdad, el dolor es muy fuerte cuando la lesión es muy grande, pero cuando es pequeña, no. Cuando es pequeña, pues a veces no hay ni dolor, pero si tenemos la dupla, tos y dolor torácico, entonces ya con esto ya se puede sospechar, ¿no?, que se puede tratar de un cáncer. Doctor, entonces, ¿en qué porcentaje podríamos decir que este tipo de cáncer puede ser curable o es curable el cáncer de pulmón en este sentido? El cáncer de pulmón es curable, sí. ¿Cuál es el problema? Y no nada más en nuestro país, en muchos países se presenta en una etapa que le llamamos localmente avanzada o muy avanzada. La muy avanzada pues es la metastásica, cuando las células tumorales están fuera del tejido pulmonar, en otros órganos como el hígado o el otro pulmón, o en el cerebro o en los huesos. Entonces esta es enfermedad metastásica. En estos casos ya cuando la enfermedad es metastásica no podemos hablar de curación, pero sí podemos hacer paliación. ¿Qué significa esto? Que las molestias que tiene el paciente se pueden disminuir, algunas pueden desaparecer, como el dolor o como la falta de aire que le llamamos disnea. Y en etapas tempranas, dependiendo del tamaño del tumor, sí podemos hablar de curación. Podemos hablar de unas cifras que pueden llegar hasta el 50% en cáncer de pulmón, que son muy buenas. Entonces, en Veracruz, sobre esas cifras, ¿cómo estamos? ¿Cuál es nuestro porcentaje? Bueno, miren, más o menos no existen unas cifras exactas a nivel estatal, ¿no?, de los, pero a nivel nacional nuestra incidencia anual de estos casos anda pues por arriba de los 7,000, 8,000 pacientes por año, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante saber de estas cifras? Bueno, ¿cuántos pacientes se pueden curar de estas cifras? En nuestros países, digamos, como el nuestro que está en vías de desarrollo, pues la mortalidad sí es muy alta, puede alcanzar por arriba del 80%. Al respecto, ¿qué hace la Secretaría de Salud para atender esta enfermedad? ¿Hay algún programa que tengamos en desarrollo? ¿Cuántas personas hemos ayudado a sanar de esta enfermedad? En nuestro país y en nuestro estado en particular, y existe un programa de tabaquismo. ¿Por qué este programa de tabaquismo? Porque es la causa más importante, ¿no?, de este cáncer. Y bueno, a todos los niveles, incluyendo las unidades de atención primaria, donde llegan los pacientes, pues ya tienen implementado este programa. La segunda es el uso de estudios de apoyo diagnóstico, que le llamamos, y aquí el más importante es la simple radiografía del pulmón, que nos puede decir cuando hay una lesión, aunque sea pequeña. Las lesiones más grandes es obvio que se van a ver, ¿no? Pero aquí lo importante es que tengamos, digamos, la cultura de ir a la consulta médica. Nosotros como habitantes de este país y de este estado en particular, tenemos que tener la cultura de ir a lo que le llamamos la cultura del paciente sano. ¿Por qué del paciente sano? Miren, en una etapa en que sea curable, sí es curable, pero solamente en las etapas pequeñas, ¿sí? Y esas etapas pequeñas son las que se pueden operar. Me refiero a que el tratamiento más importante para curación es la cirugía y después lo que sigue. ¿Y cuál sería el tratamiento en el caso del cáncer de pulmón? ¿Cuál es? Y la operación consiste en quitar nada más el segmento donde está el cáncer y las regiones cercanas a donde esas células podrían haber migrado. ¿Y la mayoría
sí se pueden operar en la etapa temprana. ¿Son todas Sí. son todas operables? Las etapas tempranas son todas operables. Okay. ¿Cuál es el problema? Que nuestros pacientes, sobre todo en el estado de Veracruz, nos llegan en etapas que le llamamos localmente avanzadas. ¿Cuáles son esas? Pues son las que no se pueden operar. ¿Cómo vamos a tratar estas etapas? En el cáncer de pulmón es el tumor donde más se estudian estos aspectos de inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque es tan heterogéneo que las investigaciones han desarrollado, miren, para que, si recuerdan, hablábamos de todos los mecanismos que hacen que una célula, que el ADN de una célula se vaya transformando, se vaya transformando para dar origen a otras sustancias. Bueno, para que una célula normal se convierta en otra célula diferente y elabore y produzca otras sustancias diferentes, nosotros hablamos de una reacción que llamamos en cadena, ¿no? Digamos que miren, las primeras reacciones moleculares para estos cambios empiezan en la membrana. ¿Por qué en la membrana? Porque en la membrana de la célula tiene todas nuestras células no son, pensaríamos pues que son globulares o planas o como sean, y que no tienen nada en la superficie. Resulta que tienen lo que se llaman unos receptores de superficie. Bueno, ¿qué son esos receptores? Son moléculas que cuando llega una sustancia a ese receptor que está afuera de la célula todavía, hace que esta unión desencadena reacciones por dentro de la célula, ¿sí? Entonces, por dentro de la célula viene lo que llamamos una cascada de señalización. ¿A qué se refiere eso? Que estamos ya en la parte interna de la membrana y esta reacción por dentro desencadena otra un poquito más abajo y esta otro poquito más abajo y ahí se va, ¿sí? Esta reacción descendente es la que les decía de esta reacción en cadena de señalización descendente, y todos estos mensajes llegan al centro de la célula, en el núcleo. Ahí es donde se va a iniciar este proceso que yo les decía de la fabricación de otras sustancias. ¿Por qué? Porque alteran el núcleo donde está el ADN, que es el responsable de decir cómo se va a sintetizar una sustancia X o Y. Es muy importante que sepan que en nuestro hospital estos tratamientos de los que les hablo tenemos la gran mayoría disponibles en México. Desde luego hay otras sustancias que solamente los países en desarrollo tienen ellos, pero créanme que el arsenal que tenemos de tratamientos para este grupo de pacientes es muy bueno y es tan importante que miren que la mortalidad que yo les hablaba es aproximadamente del 2020. En nuestro hospital tiene 2 años que estas terapias ya son nuevas, nuevas y disponibles, y esta mortalidad de la que les hablaba ya es más baja. Eso es muy importante. Saber que estos problemas se pueden tratar, saber que se pueden curar, saber que debemos de tratarlos en una etapa que sea curable, ¿sí? Que uno tiene que saber que estas cosas se pueden curar, pero con la medicina preventiva. Se puede, ¿sí? Tenemos recursos. Obviamente nos van a seguir llegando pacientes en estas etapas que les digo. Lo que les quería decir es que ya tuvimos el primer paciente que terminó su tratamiento en el hospital por un tumor en etapa metastásica. No era de pulmón, pero estaba en etapa metastásica y está curado el paciente. Y ahorita ya se fue a vigilancia. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que, miren, no dejemos que tengamos que llegar, como tú los decías previamente, a una etapa en que al paciente le vamos a dar lo que podamos. La obligación de todos nosotros, como ciudadanos, como miembros de un estado y de un país, es atendernos. Aunque no estemos enfermos, vayamos a nuestra consulta de pacientes sanos, donde nos van a decir de qué podemos enfermarnos
y sobre eso el médico estará vigilando. Claro que no lo va a estar viendo frecuentemente, ¿no? Nuestra consulta debe de dejar de ser curativa para cualquier problema, ¿no? Tiene que ser preventiva para encontrar no nada más pacientes, no nada más problemas oncológicos, los problemas de otro sentido y sobre todo de enfermedades crónico-degenerativas para las cuales podamos detectarlas en etapa temprana y tratarlas y que el paciente se pueda curar o bueno, en muchas ocasiones paliar. Y también, bueno, decirles que con estos tratamientos con los que contamos, los pacientes se pueden curar, ¿eh? Antes de esto, nuestros pacientes en el SECAM, la gran mayoría no nos llegaba a 6 meses. Ahorita ya están rebasando el año de sobrevida y aún en tratamiento. Y esto es precisamente por lo que mencionaba, ¿no? Sobre los tratamientos que lleva a cabo el SECAM, con la encomienda precisamente eso, de ayudar a las personas a recuperarse, a salir de esta enfermedad y principalmente demostrar que la Secretaría de Salud tiene los programas, los servicios, tiene el abastecimiento de medicamentos necesario para llevar a cabo los tratamientos necesarios y que las personas logren salir adelante de las enfermedades, ¿no? Así es. Perfecto. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido esta información tan importante que sin duda es de mucha utilidad para las y los veracruzanos, para quienes nos ven y nos escuchan. Que sepan que la Secretaría de Salud, el secretario de Salud, el doctor Valentín Herrera Alarcón y la gobernadora, la ingeniera Rocío Nale García, están inmiscuidos, están interesados y están precisamente atendiendo las necesidades de las y los veracruzanos con tratamientos, con reforzamiento de la estructura de la Secretaría de Salud y de lo necesario para que las y los veracruzanos tengan el servicio de salud de calidad. Les agradecemos, como siempre, los invitamos a que sigan nuestro canal, se suscriban a él, sigan nuestras páginas, nuestras redes sociales para que conozcan este y todos los temas que diariamente compartimos con ustedes. Nos vemos en la siguiente. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.